Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente, este programa de ajedrez de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Bien, en tiempo primaveral ya. Muy bien, pues estamos hoy abordando un tema que igual lo sorprende porque vamos a hablar de ajedrecista no judío, Capablanca. Pero como nos va a explicar ahora René, pues es un ajedrecista no judío, pero que tuvo que vivir, como muchos otros, rodeado y toda su biografía salteada de sí jugadores, sí judíos, ¿no? Claro, es decir, el ajedrez de su época, que es finales del 19, primera mitad del 20, pues se nota muchísimo la huella de los jugadores judíos, claro, entonces es imposible, pero claro, Capablanca es una figura esencial para entender y no sería justo silenciarlo. Claro, y aparte, Igual que Alekhine también, del que hablaremos. Del que hablaremos, pero que Capablanca aparte, no solamente que no es judío, sino que tampoco pertenece a Europa, es cubano, ¿no? Una estrella fugaz cubana que dominó el mundo del tablero en los años 20 y de una forma definitiva. Uh-huh. Y voy a explicar un poco por qué. Todo el mundo conoce a Capa, que le llaman así, que era la abreviación de Capablanca, y lo que menos conoce la gente es los motes que tenía. Capablanca lo llamaban el Mozart del ajedrez, uh-huh, o la máquina, o el invencible. Es decir, eso ya dice mucho sobre la fuerza que demostró. Capablanca, José Raúl Capablanca, que nació en La Habana en 1888 y murió en Nueva York a los 53 años, en 1942, justamente un año después de Lasker, y en el mismo hospital, además, curiosamente. Bueno, pues José Raúl Capablanca es un caso aparte en el mundo del ajedrez. ¿Por qué? Porque nunca se había visto hasta entonces un talento natural, un genio innato en un jugador de ajedrez. Para él, jugar al ajedrez era como para Mozart componer sus conciertos. Un talento natural inconmensurable. Y esto fue, para él, fue una gran ventaja y un gran defecto también. Y vamos a ver por qué. Este hombre, vamos a centrarnos un poco en los resultados, porque han hecho estudios sobre la carrera de Capablanca y han calculado que si hubiera jugado hoy en día, han calculado por métodos estadísticos que hubiera alcanzado la puntuación de 2.725. Eso es mucho. Muchísimo. Ahora Carlsen, el campeón mundial, tiene 2.840, pero es que entonces no había preparación con ordenadores, etc. No se pueden comparar. Todo es relativo, claro. Sí. Hay que tomarlo con... Los jugadores son mucho más fuertes hoy en día debido a la ayuda de la preparación de los ordenadores, etc. Y mayor competencia. A mayor competencia, mayores jugadores fuertes, más cantidad y más fuerte el elo. Uh-huh. Entonces, claro. Y han calculado que Capablanca disputó en unos relativamente no tantas partidas oficiales, unas 583. Y para que veas un poco la estadística, solo perdió 35 de estas 583. Qué barbaridad. Es decir, perdió un 6%. Ganó el 52%, que son un poco más de 300, y empató 240 y tantos. Uh-huh. Es decir, y además, es una cosa,
no perdió una sola partida entre 1916 y 1920. Esto ya en una época en que estaba Lasker, estaba Alekhine, estaban todos los grandes del tablero que fueron campeones del mundo. Es decir, esto habla de sobra sobre de su calidad, su facilidad para jugar al ajedrez. Tiene scores positivos. Si se hace un recuento de todas las partidas que disputó contra los grandes, tiene scores positivos con todos. Con Marshall, el campeón americano, de 50 partidas que disputaron, tiene 20 ganadas y 2 perdidas, 28 tablas. Contra Lasker, el gran Lasker, tiene 24 partidas oficiales, 6 ganadas, 2 perdidas y 16 tablas. Y contra el gran Alekhine, del que hablaremos, tiene 49 partidas, 9 ganadas, 7 perdidas y 33 tablas. Es decir, scores positivos con todos los mayores, los mejores jugadores de aquella época. Bueno, hay que decir que Capablanca no creó escuela, como pudo hacerlo Tarrasch, Steinitz y en cierta medida Lasker. Él no creó escuela, pero su estilo posicional sí que tuvo consecuencias definitivas para el desarrollo del ajedrez. De hecho, influyó muchísimo después en los estilos de Fischer, el gran Fischer, se inspiró de él, Karpov, que campeón del mundo, Botvinnik, campeón del mundo. Todos ellos realmente aprendieron del estilo posicional, una estrategia muy cuidada, muy delicada de Capablanca. Y Capablanca era un genio con un talento natural nunca visto, y era un juego tan natural, tan lógico y tan eficiente que no se ha vuelto a producir después un talento tan grande. Y claro, lo que decía, tenía aspectos positivos esto, pero tenía aspectos negativos. Porque Capablanca era, y se sabía, un perezoso de mucho cuidado. Él no trabajaba el ajedrez. En aquella época se podía hacer todavía, hoy en día sería imposible. Sí, ya sería una cosa. Hoy sería un suicidio ir sin preparación cuando eres un profesional del ajedrez, ir a un torneo. Pero él confiaba tanto en su instinto posicional, en su visión. Él era capaz de dictaminar una jugada. Capablanca era así. Llegaba ante un tablero donde estaban discutiendo maestros una posición, llevaban ya media hora viendo, y él en un minuto decía, mira, aquí hay que cambiar las damas y entrar en el final y se gana. En un minuto. Tenía una visión, absolutamente increíble, una facilidad y una exactitud en sus juicios que hacían de él, claro, un jugador muy, muy, muy fuerte y difícil de combatir. Ahora, el que no se preparara, eso fue su perdición también, como veremos después. Es decir, no reinó tanto tiempo como Lasker. Abusó de su autoconfianza y no se preparó, cosa que hubiera tenido que hacer porque ya lo hacían los demás. Claro. Y bueno, entonces él no calculaba en ajedrez, se fía a su instinto. Y esto es, le criticaban también, decían que era hasta cierto punto vanidoso, pero no lo creo. Lo que pasa es que como planteaba un ajedrez perfecto, pues ¿qué iba a decir de sus partidas? Uh-huh. Si solamente podía hablar bien de ellas, pero en fin. Entonces para concluir esta introducción, alguien llegó a decir que era Tartakower, que hemos citado, este judío polaco que fue de los más fuertes, dijo que si el ajedrez fuera lucha, Lasker sería el representativo del... dijo, y si el ajedrez fuera ciencia,
sería Capablanca. También. Por fin, si fuera arte, sería Alekhine, el dios del ajedrez. Ujú. Entonces, así esto es para introducir el personaje, para que se entienda. Pues fue una estrella fugaz en el ajedrez realmente, porque brilló. Entonces empezamos, nace, hemos dicho, en 1888, y es el hijo de un oficial del ejército español, porque no hay que olvidar que Esa época todavía era colonia. Cuba era colonia todavía, no era independiente, y aprendió a jugar de la forma más extraña, de un caso también de niño prodigio. A los 4 años, viendo a su padre jugar, le indicó que había movido mal un caballo, que había cometido un error en una jugada, solamente con ver a su padre disputando una partida. Entonces el padre, maravillado por esta observación, le lleva al club de ajedrez de La Habana, donde empieza a jugar. Le ponían una pila de libros para que estuviera a la altura del tablero, y empezó así a jugar, hasta tal punto que a los 12, 13 años ya era campeón de Cuba. Es decir, ganó a los mejores del club de ajedrez de La Habana, y como la familia no era muy adinerada, porque el padre era militar y tampoco era una familia con muchos recursos, hay un mecenas que lo admira mucho, se llama Ramón San Pelayo, y le envía a Nueva York a que estudie, a pagarle los estudios primero de instituto, y después la universidad. Y bueno, pues la escuela la sigue en New Jersey, y después sigue en la Universidad de Columbia, sigue estudios de ingeniería química. Pero ¿qué pasa? Que la pasión del ajedrez era tan fuerte que este hombre abandonó a los 2 años de la universidad y ya no se dedicaba a jugar. Iba al Manhattan Chess Club, que yo he visitado, que estaba ahí por la calle 59, y jugaba. Es que era un apasionado del ajedrez, de las rápidas sobre todo, porque él era el mejor jugador del mundo en rápidas. Voy a aclarar un poco para los oyentes. Eso que juegan en los parques con los relojes. Sí, bueno, es decir, hay varias modalidades de ajedrez. Hay las partidas lentas, que se disputan con reloj a 2 horas y media en aquella época para 40 movimientos, y después, cuando la partida era muy larga, se aplazaba. O sea, se volvía al día siguiente. Sí, entonces se podía analizar la posición. El jugador al que le tocaba el turno ponía su jugada secreta en un sobre que entregaba al árbitro, y al día siguiente, cuando se reanudaba la partida, se abría el sobre, se realizaba la jugada. Estaba obligado a hacer esa parte. No, lo hacía el árbitro tal, y ya le tocaba al otro. Y durante la noche podían analizar con amigos, tal. Claro, hoy en día esto está obsoleto ya, porque hay ordenadores, hay programas. Sí. No se puede hacer ya. Y aparte, por el compromiso con las televisiones y todo, no se puede postergar la fase. Por varias razones prácticas ya no se aplazan la partida desde hace por lo menos, yo diría que unos 30 años. Yo mismo, cuando empecé a jugar en el 63 torneos, aplazaba las partidas, etcétera. Entonces, claro, era otra forma de juego y tal. Entonces, estas son las partidas lentas. Hoy en día el ritmo es más rápido, porque se juega 1 hora y media, y además, en cada jugada que uno hace... Pero 1 hora y media, pero cada uno de los jugadores... Sí. Por cada jugador. Sí, 1 hora y media. Lo que pasa es que se ha incorporado una novedad que es bastante práctica. Esta 1 hora y media no es 1 hora y media, porque cada vez que haces una jugada y pulsas el reloj, te añaden 30 segundos a tu reloj. ¿Cuál es el objeto de esta
digamos, este invento moderno. Que no te lo gastes en una sola... No, no es esto. Es que si, por ejemplo, te queda muy poco tiempo, te queda, por ejemplo, 1 minuto de reloj y tienes una posición ganadora. El otro, si no hubiera incremento de tiempo, te podría ganar. Haría cualquier cosa hasta él tiene a lo mejor 8 minutos y tú tienes 45 segundos y el tiempo que te da de pulsar perderías. Así no. Así, si tienes una posición ganadora y juegas rápido, vas recuperando tiempo. Me queda 45 segundos. Juego muy rápido porque está ganado y sé qué es lo que tengo que hacer. A la siguiente tendré 45 más 30, 1 minuto 15. Si juego rápido también, tendré 2 minutos a la siguiente. Puedo ganar, ¿eh? Uh-huh. Es decir, nunca voy a perder por tiempo si juego rápido. Mientras que cuando el tiempo era final... Que se acababa pues ya había problemas. Entonces, por eso. Esas son las partidas lentas. La partida rápida hay modalidades de activo. Las partidas de activo son las de 15 minutos, 10 minutos por jugador sin tiempo añadido en general. Cuando se cae la aguja, pierdes por tiempo. Esas son partidas más rápidas. También a 25 o 30 minutos, que es un tiempo razonablemente bueno para toda la partida. Y hay las partidas en las que era excelente Capablanca, que son las partidas de 5 minutos, las llamadas Blitz. Blitzkrieg. Blitz, relámpago. Sí. Ajedrez relámpago. Hoy en día hay gente que juega por internet a las Bullet. Bullet son partidas más rápidas. 1 minuto. Tengo un amigo que juega el Bullet a 1 minuto para toda la partida. Es como ping-pong con fichas de ajedrez. Es horrible. Esto ya no es ajedrez, es especulación sobre el tiempo. Hacer una jugada que no sea demasiado buena, pero tampoco demasiado mala para no perder. Con que sea legal ya claro, está bien. Entonces es una locura. En fin, ya el oyente sabe de qué va. Uh-huh. Y Capablanca era excelente en la de 5 minutos. En las de rápidos, era fantástico. Bueno, pues este hombre que ya el ajedrez le desvía de sus estudios, En 1905, a los 17 años, ya frecuenta el Manhattan Chess Club y en un torneo Blitz de estos, le toca jugar con Lasker, con el que no le conocía todavía, y lo gana. Uh-huh. Entonces, pero porque jugaban rápido igual, eso Lasker no era muy... No, Lasker era muy fuerte, pero Lasker, sorprendido, le dijo, joven... Es usted notable, no ha cometido errores. Ya reconoce un gran valor en un jugador que no se conocía hasta la época. Bueno, en 1908-9, a los 20 años, ya organiza una gira, ha dejado los estudios por Estados Unidos y juega 740 partidas, que es muchísimo. Suena mucho. ¿En cuánto tiempo? Pues en 1 año y medio, o sea, 2 partidas diarias o algo así. Es tremendo. 2 partidas diarias de promedio, que sí que hay días de que hacía 3 y 4. Bueno, y gana el 95%, y solamente pierde el 2% y entabla el otro 3%. Es decir, que ya machaca a todos sus adversarios en Estados Unidos y llega el momento del gran torneo de San Sebastián, que ya hemos citado con el que destrona a Lasker de sus 27 años. No, esto era antes. ¿Antes? Sí. Y entonces el torneo más importante del mundo se organizó en el Casino de San Sebastián, que todavía se puede ver hoy, está en el Boulevard, cerca del puerto. Uh-huh. Es ahí donde se disputó el gran torneo con los mejores de la época, menos con Lasker. El campeón mundial no acudió, pero estaban todos los grandes, Alekhine, Marshall, etc. Y ahí lo ganó el campeón americano, Marshall. Pero todos los judíos que participaban, que eran
Nimzowitsch, del que hablaremos también, Bernstein, Osip Bernstein, todos los fuertes protestaron, porque dijeron, ¿pero qué es este Capablanca que no ha demostrado nada y que lo invitan a este maxi torneo? Claro, después se mordieron la lengua porque el Osip Bernstein en la primera ronda ya sufrió los embates de Capablanca y cayó fulminado. Entonces protestaron en vano y al final Bernstein Capablanca lo ganó con un premio de brillantez, además, es decir, una partida extraordinaria. Una pregunta, porque igual veo que la biografía de Capablanca da para mucho y quizás tendríamos que hacer un alto en el camino y volver a hablar de él dentro de 2 semanas. ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos en este punto? Como tú veas, sí da para otra sesión, desde luego, porque el personaje es muy importante y no se puede hablar meramente de él, hay que hablar de otras cosas. Por supuesto, y aparte estuvimos explicando cosas muy interesantes sobre el ajedrez, sobre la velocidad de las partidas, etcétera. Así que invitamos a los oyentes a seguir oyendo y hablar de Capablanca dentro de 2 semanas aquí en Jaque a la Mente, por supuesto, con René Mayer. Muchas gracias, René. De nada.